ahorita si los interrumpo es porque noto que algo está fallando, entonces ahí les aviso. Ajá, y sí, espero que no se me corte la comunicación, ya hace mucho que no pasa. Pero en fin, estaremos en eso. Ya estamos, adelante. Sí. Bueno, muy buenas noches, Radio Escucha. Ahora en esta ocasión, por parte de la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, nuestro tema de hoy va a ser de la economía alternativa. En estos tiempos de crisis tan fuerte, pues va a ser un tema de suma importancia. Y para ello vamos, yo me presento, soy María Adriana Alvarado Tobar. En esta ocasión, nuestro entrevistado para este tema va a ser Eduardo Enrique Aguilar. Él es socio trabajador de la cooperativa Onergia de Energías Renovables. Lleva ya un buen tiempo de militancia en la economía solidaria, como unos 10 años, y en la actualidad está haciendo su doctorado en economía, precisamente en economía alternativa. Bienvenido, Eduardo, mucho gusto en tenerte entre nosotros. Nuevamente, bienvenido. Pues gracias, María, por compartir aquí la invitación. Con mucho gusto estamos acá. Al contrario, muchas gracias a ti. ¿Cómo ves, Eduardo? Me gustaría que nos dijeras para iniciar, para el arranque, cuál es el concepto o definición de economía alternativa, o también se le podría llamar economía solidaria, supongo. Y asimismo su diferencia con la economía convencional, tradicional. Por favor, Enrique. Gracias. Pues buenas tardes a todas y todos. La verdad es de que pues es un gusto compartir aquí un poco sobre lo que hemos estado estudiando y trabajando, un poco desde la academia, pero también en la militancia y en la cooperativa Onergia. Habría que hablar y habría que entender primero de qué es cuando hablamos economía o de qué hablamos economía, qué tipo de economía, sobre todo para entender la economía alternativa. Y al respecto, pues yo había preparado una serie de diapositivas como para poder ir ilustrando esto de lo que les estaba hablando. Entonces me voy a permitir aquí compartir la pantallita para poder hablar al respecto. En realidad, de hecho, ustedes habían habían hecho una transmisión sobre economía capitalista y habían hecho una explicación sobre qué era, ¿no? Sin embargo, yo quería dar un paso atrás para poder entender qué es lo alternativo. Y para eso hay que hacernos una pregunta fundamental, que ¿qué es la economía? Muchos, cuando yo pregunto esto en los talleres y charlas que doy, me dicen, bueno, pues es esta ciencia, ¿no? Que estudia lo económico, pero pues yo respondo, a ver, la economía es solamente una ciencia y todos pues, se cuestionan y terminan diciendo que efectivamente la economía no es solamente una ciencia. Y entonces después de estas reflexiones tendríamos que preguntarnos en realidad de fondo de qué hablamos cuando hablamos de economía. Y en sentido estricto, pues habría que entenderlo tal cual como la administración en sentido etimológico, lo que significa, ¿no? Es la administración del hogar, la administración de la comunidad. Sin embargo, a mí me gusta remitirme a que la economía son básicamente dos tipos de relaciones. Y esto significa un montonal de cosas.
Por una parte, son las relaciones de la especie humana con su entorno, ¿no? Porque nosotros los humanos somos una especie de personas necesitadas. Necesitamos continuamente cosas, consumir cosas para poder vivir. Por ejemplo, necesitamos consumir alimento para poder mantener la vida. Pero ¿cómo vamos a conseguir el alimento? Pues es una serie de relaciones con nuestro entorno natural y esas relaciones se dan a través del trabajo. Pero además de estas relaciones de toda la especie humana con su entorno, tiene que ver con unas relaciones entre los seres humanos, es decir, de persona a persona, de sujeto a sujeto, de hombre a mujer, de niño a adulto, de adulto con otras generaciones mayores. Entonces son serie de relacionamientos nos dicen que es la economía. Sí es la administración de la comunidad, pero eso tiene que ver con una serie de cuestiones que son, por ejemplo, el trabajo para transformar nuestro entorno y las maneras en cómo consumimos, cómo producimos y cómo circulamos todo eso. Y así ha funcionado la humanidad durante gran parte del tiempo, ¿no? En una economía donde había un metabolismo, es decir, unas relaciones más o menos equilibradas, de tal manera que no se morían las personas, los individuos que eran parte de la sociedad. Es hasta el siglo XIX donde se hace hegemónico o se hace dominante un tipo de economía que es la economía capitalista. Y eso significa que es la economía basada en una relación de capital y como ya ustedes lo habían visto y lo repetimos aquí, el capital es solamente una relación de crecer el valor, acumular para volver a invertir, para volver a acumular, ¿no? Y esa acumulación, ese sistema económico, pues nos ha llevado una serie de desequilibrios y de destrozos que por el afán de acumular, tú dejas o le quitas a otros individuos su propio trabajo y además destruyes el entorno en el que vives. Al respecto, nosotros tendríamos que entender que esto se ha ido, o sea, desde hace unos 200 años atrás, es que se ha puesto como hegemónico, como dominante, como convencional. Sin embargo, 200 años en la historia de la humanidad, no sé, 350,000, 400,000 años, ¿no? Es decir, un abrir y cerrar de ojos. Entonces, la cuestión es de que las economías tienen diversos principios y valores, es decir, no son naturales, son socialmente construidas. Todas las personas se ponen de acuerdo para ver cómo es que se va a construir esta serie de relaciones entre las personas y con su entorno. Y entonces tenemos que partir desde aquí para saber qué es lo alternativo o qué es una economía social, una economía solidaria, a diferencia de la economía del capital o la economía capitalista. Entre esos principios y valores, a mí me gustaría resaltar los siguientes, ¿no? Que la economía de hoy está basada en principios como el individualismo, el egoísmo, la competencia, y entonces lo alternativo habría que entenderlo como otra cosa, ¿no? Diferente de eso que se está sosteniendo. No es el individuo, es la colectividad. No es el egoísmo, es la cooperación. No es esta idea de yo sobre todos los demás, sino yo con otro y otros conmigo, ¿no? Y bueno, no sé, María, si tú quieras como irme interrumpiendo o yo me sigo de largo. Ahorita lo básico es quería que nos quedara claro a quienes estamos escuchando sobre esto de las economías. Pero a mí se me hace muy importante hacer mucho énfasis en que hicieras énfasis en la cuestión ya, ¿cómo decirte? Más práctica, más de nuestra vida cotidiana, de nuestras relaciones sociales, de cómo irse aplicando esta economía. Y en la entrevista que hiciste allá en Radio Educación,
lo que me llamó la atención, hablaste sobre el vínculo ancestral con la naturaleza. Ujú. Y esto que estás diciendo de la diferencia del individualismo, de la acumulación y todo, de la economía pues tradicional o capitalista, también conlleva lo que son los valores de los pueblos, de nuestras culturas ancestrales, que es la reciprocidad, el trueque, esta relación que dijiste al inicio con nuestro entorno, con nuestra deja, y yo pienso también en el término que se le da a la naturaleza un valor de uso y no un valor de cambio. Me gustaría que retomaras eso de lo que comentaste en aquella ocasión sobre esta cuestión del trueque, del autoconsumo, de la reciprocidad, de la relación con la naturaleza y de todo eso, ya aplicado en nuestra vida cotidiana. Pues en efecto, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Es decir, la economía capitalista o esta economía basada en la acumulación y el crecimiento no es, aunque es dominante y es hegemónica, no es única en el mundo. En realidad coexiste con un montón de otras economías. Entre ellas, economías que se basan en relaciones distintas entre la gente, entre los individuos y con su entorno natural. En aquella ocasión de Radio Educación se trajo a colación de que en términos prácticos había un cuidado del entorno natural, pero eso estaba basado en concepciones de la naturaleza. Y estas concepciones pues son totalmente, por decirlo, nos llevan a construir mundos distintos. Por ejemplo, esta concepción de que la naturaleza es sagrada no es solamente decirlo por decirlo, sino que lo sagrado tiene que ver con un cuidado y un sustento de todos los sujetos. Porque sabemos que si lo destruimos, nos morimos, así con todas sus letras, ¿no? Por eso la lucha de los Wirrárikas, del lugar sagrado de Wirikuta, tiene que ver con eso. Es una cuestión ancestral porque todo esto significa que es nuestro mundo. Y si llega una minera y si llega un capitalista porque le pone signo de pesos, pues nos va a destruir nuestro mundo. Y si nos destruye nuestro mundo, nos morimos. Simbólicamente como cultura, ¿no? Como pueblo, pero materialmente porque de aquí también nosotros vivimos. La lucha que están ustedes sosteniendo en Xochimilco tiene sustento en esto, ¿no? En una serie de relaciones de que los abuelos vivieron ahí, los papás viven ahí, los hijos viven ahí y queremos que los hijos de los hijos y muchas generaciones más sigan viviendo ahí con una serie de relaciones que valen la pena vivir, ¿no? Porque de eso es lo que estamos hablando de fondo. De una vida que sea digna para todas y todos. Y eso no lo puede dar un sistema que se basa en la acumulación y en esta idea del capital. En realidad, hemos estado hablando muchas veces de que lo que nos da sentido es la comunidad. Y la comunidad tiene un sistema económico o sistemas económicos que están basados en estas series de dispositivos que tú has mencionado. Por ejemplo, la reciprocidad. En la parte andina, ¿no? En comunidades bolivianas, ecuatorianas, peruanas, existe lo que es el AILU. Y hay un sistema económico basado en eso. El AILU es una especie de don, ¿no? Entonces ahí la persona que vale más no es la que más tiene, sino la que más da. Entonces yo trabajo y produzco para poderle ofrecer a todas y todos de eso que estoy dando, porque así es como soy socialmente reconocido o reconocida, ¿no?
En cambio, en esta lógica diferente occidental de la economía, donde yo tengo que acumular, acumular, acumular y quitarle a los demás para yo tener reconocimiento social. Es decir, pensamos la lógica económica de una manera radicalmente diferente. Y a esas técnicas que rompen, son disruptivas al capital, le llamamos economía social, economía solidaria. ¿No? La economía solidaria es una reivindicación de los pueblos latinoamericanos por decir otra economía es posible. Porque esta economía que nos han venido a implementar simplemente nos ha generado un montón de dislocaciones sociales como pobreza, hambre, desnutrición, no tenemos casa digna, no tenemos alimentación digna, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Ajá. Sí, y bueno, en esto que estás comentando ahorita, también me vino a la mente esa que es la relación con la naturaleza, en el sentido de, ¿cómo decirte? De verla como igual y de no explotarla tanto, de cuidarla y de manejar ese recurso lo mejor posible. ¿No es así? Pues es que en realidad, y tendríamos que hacer un análisis socioeconómico, porque no es, no es no usarla, ¿no? Ese es un argumento que los conservacionistas ponen que rompe con la lógica del mismo cuidado de la naturaleza. Si tenemos grandes bosques, si tenemos grandes selvas, ha sido porque ha habido relaciones armónicas entre las personas con su entorno, porque las personas han desarrollado conocimiento tal para poder extraer de la naturaleza todo lo que necesitan y regresarle. Y así es como se han mantenido metabólicamente las personas y con todo lo que tienen alrededor. Hay ciertas tendencias conservacionistas que dicen, no toques eso porque se va a acabar. En realidad, eso no tiene sustento alguno. Más bien, si vamos a hablar de economías alternativas que sustenten concepciones de mundo alternativo, tendríamos que revisar cómo es que extraemos para sobrevivir y para vivir dignamente todas y todos, ¿no? Trabajando todos, repartiendo lo que se haya producido, pero a la vez regresarle a la naturaleza y el entorno aquello que le es provechoso, ¿no? Todas estas técnicas, y esto se entiende prácticamente con técnicas como el compostaje, ¿no? Como estos desechos que se regresan a la tierra para nutrirla. Y eso lo podemos volver a hacer. Ahora la agroecología es una técnica básica para poder entender cómo es que no solamente apropiamos, sino también regresamos en un círculo virtuoso para mantener a los grupos humanos a lo largo del tiempo. Y ese sustento, esas técnicas económicas, materiales, tienen este sustento simbólico, como tú le decías, y como lo traemos a colación, de decir que es sagrada, que es la madre, que es el padre, que es ese árbol o esa montaña es intocable porque pues las abuelas piedras, las abuelas rocas, y entonces nos enseñan. Pero al decir que nos enseñan, también tiene que ver con que esas piedras y todo eso están nutriendo la tierra que nos da para comer, ¿no? Es decir, es una relación tal cual, virtuosa. Sí, fíjate que la palabra clave está, como dijiste al principio, la administración. Una administración efectiva de todos los recursos, creo que sería lo básico de la economía alternativa, ¿no? Una administración social y efectiva. Y ya en términos más concretos para nosotros,
pues neófitos o con un conocimiento, pues digamos hasta empírico de todo esto, ¿qué es lo que tú sugieres? ¿Cómo le podemos hacer? ¿De qué forma? Yo creo que allí entra la organización entre diferentes grupos sociales, ¿no? Como sería, por ejemplo, para el caso del trueque o la organización en familias. ¿Cómo se podría, ustedes, por ejemplo, en la cooperativa, ya para aterrizar las cosas, de llevar a cabo una economía alternativa efectiva, ¿de qué forma lo podemos hacer? Si nos pudieras decir el ABC, por favor, Eduardo. Sí, pues mira, yo nomás quería hacer un comentario de esta cuestión de la administración. En realidad, Sí. o sea, yo creo que sí es una administración, tiene que ser una cuestión pensada en ese sentido, pero hay una cosa que tendríamos que dejar muy clara, sobre todo en aras de llevar a la práctica, y esto espero que me dé pie para responder tu segunda pregunta. Es una administración, pero no con la visión instrumental de la economía, que así es como lo enseñan, por ejemplo, en las universidades y en las escuelas. Es decir, ellos dicen, es la administración de los recursos o del capital natural. E imagínate qué grave es pensar a la naturaleza como un recurso, porque le quitas toda esta relación y toda esta potencialidad de mantenerse en el tiempo, de que te provea y de que tú la proveas en una relación equilibrada o armónica. Sería una administración pensada desde otros principios y valores, y es por eso que las economías alternativas sostienen desde un principio que es una economía ética, y por ético entendemos que es a fin de la reproducción de la vida, de una vida digna, de que hay principios y valores como la autonomía, la autogestión, la colectividad, la solidaridad, la colaboración y cooperación, que son irrenunciables. La democracia, por ejemplo, no, son totalmente irrenunciables. Entonces, ¿cómo pensar una administración desde estos principios? Una administración democrática. Entonces ya empezamos a quitarle esa idea de instrumental a las ideas dominantes de economía. Al respecto, ¿cómo lo podemos llevar? Entonces, hay que llevarlo... ¿Sí? Disculpa, es que ahorita con lo que acabas de comentar antes de continuar con lo de aterrizando esto, fíjate que es vital eso que acabas de comentar sobre la autonomía, la cuestión democrática y todo eso, porque es básico, ¿no? Para que un pueblo tenga autonomía en un mundo regido por los mercados, ahorita por los mercados globales, tener nuestra autonomía en nuestra economía, pues eso nos da mucho margen de libertad, porque si estamos atados de manos a un mercado global, pues difícilmente vamos a poder avanzar o hacer efectiva una autonomía, ¿no? Ya como sociedad o como pueblo. Entonces, yo quería remarcar en eso que sí es bien importante. Repito, en esta situación que estamos viviendo de crisis del capitalismo, de todos este sistema imperante, pues sí, es vital ahorita aprovechar esta coyuntura que estamos teniendo para tomar un camino, la vereda hacia las economías alternativas. ¿Puedes comentar algo al respecto? Pues que en realidad tienes mucha razón. Es decir, la autonomía y la autogestión han sido sistemáticamente robadas, quitadas
y despojadas de los pueblos y de todas las personas en todo el mundo. El sistema del capital, el sistema capitalista, es un sistema que nace a través de la violencia. Es un sistema violento per se, por sí mismo, y nos ha robado, nos ha quitado la posibilidad de poder decidir sobre nuestras propias vidas como todas y todos queremos, y he implantado modos de vida para su funcionalidad, ¿no? Que es el consumo. Y el mecanismo por el que lo ha logrado, tú lo has dicho, es el mercado. Entonces, recuperar la autonomía y la autogestión son básicos para poder construir otras economías y claramente otros mundos posibles. Sin eso no podemos pensar en transformar nada. Si pensamos, si no tenemos esta visión de mundo, simplemente lo más probable es de que sigamos repitiendo el juego del capital. Y en esto radica mucho en las economías alternativas. Por ejemplo, ahora he estado viendo mucho sobre economía circular y está en boga sobre el emprendimiento social, sobre la economía verde, sobre la economía azul. Y todas estas economías son unas especies de reformas al capitalismo, como si fuese capitalismo buena onda. Y es que hay que darnos cuenta, ¿no? Si una alternativa económica no lo está planteando, como tú lo dijiste muy bien, ¿no? La economía nos da libertad frente al mercado, entonces no estamos hablando de nada alternativo. Y esto es lo que nos lleva a pensar cómo construir otros dispositivos y otras formas para, tal cual, generar condiciones de vida digna. La autonomía se da a través, primero, de los espacios horizontales, de compartir con otras y otros modos de ver y formas democráticas de construir. Por ejemplo, uno de los espacios de la autonomía que es básico es la asamblea. Si nosotros no empezamos y no aprendemos, porque luego se cree que ya las asambleas se dan por así, ¿no? Porque así, como que ya me junté y ya soy. No, hay que aprender las formas asamblearias. Es una cuestión muy compleja que tiene que ver con la escucha, con la comprensión, con la forma en que uno expresa su punto de vista y cómo está abierto a construir con otras y otros. La asamblea como instrumento democrático, como forma de construcción colectiva, es básica para lograr la autonomía y la autogestión. Claramente, otro de los dispositivos es que la gente trabajadora, los campesinos, los que hacen oficios, los que son profesionistas, todos puedan tener las herramientas para generar medios de vida. Y eso se hace conociendo cuáles son las necesidades de la gente o de los pueblos. Por ejemplo, hay experiencias en el norte de Brasil que hacen estas asambleas y se preguntan qué es lo que necesitamos. Y a raíz de eso, empiezan a conseguir los medios para poderlo producir entre ellos mismos. Dejan, pues, o tratan de dejar al mercado externo lo menos que se pueda, ¿no? Sino cómo es que vamos a conseguir estos procesos de producción y de autosuficiencia. Los alimentos y la soberanía alimentaria es básica para lograr autonomía. Por eso la agroecología está tomando bueno, estaba creciendo como no antes, pues, en la última década. El cooperativismo como forma, como dispositivo de unir a jóvenes trabajando, a personas que saben hacer oficios, simplemente para unir el consumo, es otro dispositivo que nos sirve para construir esta otra economía. Que nos podamos juntar todos los del pueblo para comprar algo que necesitamos y con eso conseguirlo a un precio menor ya es un avance. Si lo decidimos entre todas, si lo decidimos democráticamente,
Si lo estamos haciendo, no todo el pueblo, pero un grupo de vecinos en 2 o 3 cuadras ya es un avance. Tenemos que ir hacia allá, hacia la organización, porque esos espacios, el hablar, el reconocernos y el decir que estoy con otro, ya es contrahegemónico. Ya hay visos de poder construir otro mundo en una sociedad donde nos están individualizando día tras día, tras día, tras día. En alguna clase estuve y yo les decía esto, ¿no? Esto significa, o por aquí va la autonomía, por aquí va la autogestión, estas son las herramientas. Y me decían, no, es que eso es muy abstracto. Pues en realidad sí, ¿no? Porque es complejo, pero no porque también lo podemos construir día a día en reuniones, en espacios con otras y otros. Esto, ¿cómo decirte? Es que también entra otra, bueno, esto está también un poco relacionado, como tú dijiste, con la autosuficiencia, pero uno no puede ser al 100% autosuficiente, ¿verdad? Un grupo produce una cosa, el otro lo consume y el que consume produce otra cosa y el otro, y así. Pero en cuanto a los bienes y servicios, ¿eso cómo operaría? Una cosa es que nosotros podamos establecer nuestras propias reglas. Por ejemplo, el mercado nos ha impuesto esta lógica que tú hace rato mencionabas del valor de cambio, ¿no? Es decir, que todo tiene que intercambiarse, costos y valores más o menos semejantes. Y hay que competir, ¿no? Porque el valor de cambio entra en una lógica de oferta y demanda, compiten toda la gente y entonces se ponen precios y ya, tienes ahí los precios de mercado. Sin embargo, esto no necesariamente funciona así y habría que hacer replanteamientos, por ejemplo, inclusive en los mercados alternativos y los mercados sociales, porque las reglas del mercado se pueden disputar para que uno ponga cómo es que quiere ser. Por ejemplo, existen prácticas de bancos de tiempo, donde es un mercado alternativo de servicios, donde tú en vez de pagar con dinero, pagas con tiempo, tal cual. Pero la lógica no es mi servicio vale 3, 4, 5, 10 horas, sino que todas las horas valen igual. Entonces, los servicios profesionales, como no los profesionales, se equiparan y tú puedes hacer los intercambios. Por ejemplo, alguien que corta el pasto puede cambiar su hora de tiempo por alguien que es dentista o alguien que es no sé, otro servicio profesional de ingeniería o alguien que es músico. Uh-huh. Sí. Y en cuanto a ya meramente en la cuestión familiar, pues también se podría hacer como una industria familiar, ¿no? Pues las unidades domésticas, hay análisis muy interesantes sobre las unidades domésticas, porque las unidades domésticas son los que sostienen todo, son los que sostienen toda la economía, sea alternativa o no sea alternativa. ¿Por qué? Porque en la unidad doméstica, como un ejemplo de una unidad doméstica es un entorno familiar, existen estas condiciones de reproducción, es decir, ahí es donde nuestra vida se mantiene, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo soy pescador y saco los pescados del lago del mar y me los llevo a mi casa, pero yo no me los puedo comer crudos. Hay alguien que los transforma para ser comestibles. Eso se hace en el entorno familiar. Y todo se sostiene por ese trabajo, que es el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico. Es decir, aquí es una gran potencialidad, porque no solamente estamos produciendo, porque no solamente es la base de la producción para vender, por ejemplo, sino que es la base para seguir viviendo, para mantener la vida.
y el poder pensar en que la economía está basada desde ahí y que desde el trabajo, y si ponemos el trabajo de cuidados y de trabajo doméstico en el centro, podemos transformar absolutamente todo, porque allí es donde inicia la reciprocidad, ahí es donde inicia la autogestión, ahí es donde inicia la autonomía, ahí es donde inician las relaciones de redistribución. Eh, este es como el núcleo para poder pensar otra economía. Si nosotros empezamos desde ahí a cambiar la lógica, entonces podemos convertir ya sea el autoconsumo, ya sea la reciprocidad con otras unidades domésticas, con otras familias, y ahora sí, desde ahí hacer los trueques, las donaciones, el recibir, para poder seguir siendo recíproco después, y de ahí hacer una empresa y unos mercados alternativos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo malo es de que ha estado invisibilizado este tipo de trabajo y no lo hemos tomado como tal, como trabajo. Lo que ha sido grave porque entonces, si hacemos eso, entonces no podemos cambiar nada. No hay manera en que nosotros podamos visibilizar que otra economía si al final el trabajo más fundamental para los seres humanos sigue estando invisible y no reconocido. ¿Sigue estando en qué, perdón? Sigue sin estar reconocido y sigue invisible. Sigue invisible, sí. Y entonces, creo que un elemento bien importante en esto es lo del trueque. Que se trate, que sea lo menos posible que se pueda usar la moneda convencional, ¿no? La que circula, la que actualmente conocemos. ¿Y qué sería como crear placitas de trueque o algún mercado de trueque o cosas así ya en una cuestión más práctica, ¿no? Mira, más que el trueque, desde mi punto de vista, es la reciprocidad. Porque tú misma la acabas de decir, nosotros lo que tenemos que hacer es terminar con el valor de cambio y hacer que el valor de uso prime, o sea, primero. El valor de uso significa que los objetos son válidos por lo que son, ¿no? Por ejemplo, yo planto hortalizas y produzco comida para comer, no para vender. Yo hago camisas, zapatos, pantalones para vestir, no para que sean mercancías. Sin embargo, ¿cuándo es cuando se vuelven mercancías? Siempre que yo las pongo en un mercado. Cuando yo las pongo en un mercado y las estoy comparando con otras mercancías, ya está primando el valor de cambio, ya no está primando el valor de uso. En el trueque, ¿pasa esto? Desde mi perspectiva, sí, porque yo a fuerzas tengo que hacer que lo mío o que lo que me van a cambiar equivalga a lo que yo estoy dando. Siempre tiene que haber una equivalencia. En un sistema de reciprocidad no funciona así, sino que yo produzco para comer, para vestir, para tener casa, para todo lo que necesitamos y produzco para dar también, porque sé que recibiré aquello que me esté haciendo falta. Ese es un sistema que rompe con toda la lógica mercantil y rompe totalmente, radicalmente con el valor de cambio. Y todos los bienes emergen o se sustentan por su valor de uso, por lo que son y para lo que están siendo producidos, no por lo que vale o lo que yo puedo ganar. Si el trueque está con esta lógica de yo lo estoy intercambiando, no para poder tener un poquito más, sino porque yo sé que esa otra persona lo necesita, entonces sí, vamos haciéndolo. Pero si de pronto en las lógicas de trueque de un mercado alternativo, de una moneda social, empieza a primar esta lógica o a surgir esta lógica de
pues yo voy ganando un billetito más, yo voy ganando un poquito más. Entonces, ya estamos diciendo que hay una lógica de valor de cambio y que me permite, ¿no?, reproducir un patrón que no necesariamente es el que queremos mantener o que es alternativo. Habría que repensar cómo crear estos dispositivos que nos permitan reproducir la vida, tener una vida digna desde esta lógica, ¿no? Sí, sí, sí. Y en todo esto, pensaba ahorita, tú eres miembro de una cooperativa. ¿Qué lugar ocupan las cooperativas en las economías alternativas? El cooperativismo viene siendo parte de la economía social, ¿no?, que es otra vertiente que es crítica al capitalismo, al sistema de producción capitalista. Surge desde una perspectiva meramente europea. Nosotros vemos que el capital empieza a crecer y empieza a atraer a niños a las fábricas, las familias vivían dentro de las fábricas, las jornadas de trabajo eran de 15 horas, 12 horas, en condiciones totalmente deplorables, y surge una serie de sujetos que dicen suficiente. De hecho, esas fábricas, esos espacios no van a funcionar sin nosotros, sin los trabajadores. Algo así como en el COVID, ¿no? Esas fábricas, esos armatostes gigantes no funcionan sin la gente, sin los trabajadores que están ahí. Esas maquilas no funcionan sin las trabajadoras. Y dijeron, ok, ¿y por qué nosotras, que somos los que estamos produciendo todo ese trabajo, no nos unimos para que el beneficio no sea para alguien más, sino sea para nosotras y nosotros? Y entonces desde ahí han surgido una serie de experimentos hasta las grandes cooperativas que vemos hoy. Nosotros nos insertamos en ese movimiento. Nosotros somos una empresa que decimos que el trabajo debe de ser para los trabajadores, para todos aquellos que estamos ahí y que estamos buscando un trabajo digno, que nos remunere y que nos haga sentir personas. Y es por eso que seguimos estos principios y valores del cooperativismo. Por ejemplo, la democracia, la autonomía, la independencia, la cooperación con cooperativas, el compromiso con la comunidad, ¿no? Esos principios los tenemos y los estamos reafirmando constantemente en la lógica de tener una empresa, porque finalmente nosotros nos insertamos en el mercado, lo hacemos conscientemente, porque es una manera de conseguir medios de vida, ¿no? Sin embargo, sabemos que hay potencialidades que salen de la lógica del mercado, ¿no? Y entonces estamos constantemente en procesos de construcción de otras cosas. Y es por eso que nos hemos metido en la soberanía energética. Así como la soberanía alimentaria dice que hay que ser autosuficientes en lo que comemos, nosotros decimos que toda actividad, sea capitalista o no, necesita energía y que hay que ser soberanos, hay que decidir sobre esa energía. Porque si no lo hacemos, entonces va a seguir alguien enriqueciéndose y sobre la energía que usamos, y finalmente esa energía es dañina, puede ser muy dañina para el entorno. Oye, eso es muy importante y muy interesante esto de la soberanía energética. Como que también es otro eje vital. Es muy vital, sí. ¿Pudieras hablar un poco más de esto? Nosotros decimos que para que haya procesos de autonomía y autogestión, tiene que haber una serie de soberanías. Soberanía entendiéndola como que la gente decida sobre ello, ¿no? Que es la alimentaria, que es la energética, que es aquella sobre el agua, es decir, la decisión, la gestión del agua, que tiene que ver con la tierra y la tecnológica. Si nosotros empezamos a obtener mayores grados de soberanía en estas áreas, nosotros estamos construyendo poder desde abajo, poder real de la gente para construir lo que querramos, ¿no? Que ese es uno de los grandes deseos de los pueblos que quieren ser y quieren construir libertad, es poder decidir, ¿no? Colectivamente
un drama que sea de ellos para ellos, ¿no? No un drama que les hayan impuesto ajeno, como en el sistema actual. ¿Por qué? Porque ya podemos decidir sobre nuestra tierra y sobre nuestros alimentos. Ya podemos decidir para qué, quién, cuándo y dónde se usa el agua, cómo, cuándo, dónde se produce la energía y cómo la consumimos. Pero también qué tecnología es la que vamos a estar usando para poder hacer eso. Y entonces estamos proponiendo horizontes de vida distintos. Prácticamente desde nuestro hacer es la soberanía energética, porque además tenemos un cuerpo técnico de ingenieros que tienen conocimiento técnico y un grupo de personas de las ciencias sociales que nos hemos unido para construir esta visión. Y lo estamos haciendo con compañeros y compañeras indígenas de la Sierra Norte de Puebla. Pero estos procesos se ven en toda Latinoamérica, en Europa, en Asia, en África también. O sea, energías alternativas igualmente, ¿no? Sí, sí, alternativas, Definitivamente. renovables, pero no como ahorita, sobre todo en este debate que se está llevando de que están diciendo que México ha parado las energías verdes. En realidad no, sino que ellos están tomando energías verdes como estos megaproyectos, estas empresas transnacionales, grandes capitales que ponen un montón de paneles, que ponen un montón de aerogeneradores y que desplazan a pueblos y contaminan, ¿no? Aún así dicen que no, pero sí contaminan. No ese tipo de energías verdes ni renovables, sino energía apropiada por los pueblos, del uso desde los pueblos para los pueblos. Ese tipo de energía es del que estamos hablando. Entonces, en un momento dado, aprovechando ahorita lo que comentas, podrían ustedes también dar asesoría, ¿no? Sí, sí, claro, nosotros estamos abiertos a poder hacer acompañamiento. Nosotros nos enfocamos sobre todo en no queremos estar siempre, creemos que es importante formar a las personas y entonces tenemos procesos de enseñanza y de formación de personas en energía, en aras de que se pueda avanzar en la construcción de la soberanía energética. Sí, porque eso es sumamente importante. Que, pues yo confieso, yo en lo particular veía como la economía alternativa en la primera parte de lo que estuvimos conversando, pero pues esto último sí es muy importante y no, seguramente algunos de nosotros no lo había considerado, lo mismo que en la cuestión tecnológica. Todo esto sumado implica una independencia total, ¿no? Una autonomía, efectivamente. Que tú lo dijiste, ¿no? No es que estén separados. La autonomía significa toma de decisión, toma política colectiva de decisión con otras y otros, sin que nadie tenga injerencia sobre los procesos internos. Entonces, la autogestión tiene que ver también en cómo lo hacemos. Y entonces estamos hablando de todo el espectro de la vida, no solamente de un tipo de relaciones con la alimentación, por ejemplo, porque podemos producir de manera agroecológica, que hay que hacerlo, pero vamos a seguir consumiendo tecnología que está destruyendo a pueblos en Asia y en África, ¿no? No es de que vamos a cambiar, por ejemplo, la energía si estamos y vamos a tener soberanía energética y estamos consumiendo alimentos que están destruyendo campos y selva en la Amazonia y en toda la parte de la Pampa Argentina, ¿no? Es decir, estos procesos también son de solidaridad con un montón de pueblos en resistencia alrededor del mundo. Hay que verlo así, como esa cosita chiquita que a veces uno dice, bueno, está en la sierra, está en los altos de Chiapas, está en Xochimilco, está en los altos de Jalisco. Eso impacta seriamente en procesos simultáneos y habría que ir para allá, para una solidaridad con pueblos y
con una reflexión en aras de construir una autonomía y muchos mundos posibles. Hemos hablado ahora de eso, ¿no? Un mundo, otro mundo posible, pero en realidad son una multiplicidad, son un montón, porque cada autonomía, cada asamblea va a decidir cómo vivir sus propios procesos de vida. Siempre buscando no estar en el juego del capitalismo. Totalmente. Sí. Y en términos propositivos, retomar lo nuestro, ¿no? Tenemos mucho de dónde abrevar, pues del conocimiento ancestral, de las prácticas ancestrales, etcétera. Y ahorita con las cosas nuevas como lo de las energías, las tecnologías, pues es algo que se suma a esa reflexión y una toma de conciencia de que ahorita estamos en esto, pero qué mundo vamos a heredar a quienes nos siguen. Eduardo, si quieres agregar algo más que no hayamos comentado, que yo no haya dicho, que tú no hayas dicho. Pues en realidad... ¿Quieras agregar antes de terminar? Tenemos 10 minutos todavía. Pues en realidad no mucho, sino que pues que los pueblos sigan construyendo sus caminos, ¿no? De resistencia. Nosotros desde la cooperativa les mandamos un saludo, les ofrecemos, si así lo desean, acompañamiento en aras de construir mayores niveles de soberanía energética y por tanto de ir avanzando en la construcción de mundos diferentes, donde la vida de las personas sea de la manera más digna posible, donde la economía no sea una basada en estos principios que hablamos de egoísmo, individualismo, sino de cooperación y de solidaridad, donde las relaciones sean horizontales y democráticas y que podamos hacer una transformación profunda de este país, porque si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a ir haciendo. Entonces, pues eso, ¿no? Ha sido un gusto compartir aquí con ustedes y esperemos que esto dé frutos para el futuro. Sí, porque ya tenemos que poner fin a la explotación del hombre por el hombre, que se dignifique la vida del ser humano. Totalmente. Que no estemos como robots o como bestias de carga, enriqueciendo unos cuantos y pues que ya retomemos nuestro camino y una vida mejor para el planeta también, especialmente también para el planeta. ¿Cuántos años tienen en la cooperativa, Eduardo? Nosotros como organización somos una organización bebé, tenemos 3 años. Este año cumplimos 3 años en un mes. Sin embargo, tenemos el equipo técnico, tiene alrededor de 7 años de experiencia en energías y nosotros en el equipo social alrededor de 10 años de trabajo con el área social. Entonces, pues eso, nos hemos unido para poder aportar desde nuestros expertices un trabajo digno, ¿no? Una reivindicación de un espacio donde nos sintamos bien, pero también en aportar y acompañar a personas afines y para la construcción de alternativas. Sí, pues muy bonito trabajo, muy interesante y pues Eduardo, te agradezco mucho tu participación y esta es tu casa cuando gustes y si posteriormente es necesario, pues a lo mejor te invitaríamos a lo mejor para enfocarnos en las energía, en la alternativa de las energías. No, pues muchas gracias, claro que sí. Sí, bueno, pues muchas gracias, Eduardo, y un abrazo desde virtual.
Igualmente. Muchas gracias a todos por su escucha y muy buenas noches y hasta pronto.